Mis padres. Vendieron mi casa en mi ausencia y descubrieron quién compró su empresa. El correo electrónico llegó mientras estaba en Tokio, ultimando un acuerdo que lo cambiaría todo. Casi se me cae el teléfono cuando vi el asunto. La casa está vendida. Soy Carmen Ramírez y, a mis 32 años, he pasado la última década construyendo algo en lo que mis padres nunca creyeron. Un imperio global de consultoría tecnológica. Pero ahora mismo, mirando el correo electrónico de mi madre, nada de eso importaba. La casa que acababan de vender era mía, o al menos se suponía que lo era. ¿Cómo pudiste venderla sin consultarme? Le reclamé a mi madre por teléfono, sintiendo que me temblaba la voz. El silencio al otro lado de la línea solo intensificó mi frustración. Es una propiedad a mi nombre, mamá. El abuelo me la dejó en herencia. Carmen, cálmate, respondió finalmente con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. La casa sigue a nombre de tu padre y mío. El abuelo nunca formalizó esa herencia que tanto mencionas. Además, recibimos una oferta imposible de rechazar, casi el doble de su valor. Deberías estar agradecida. Te corresponderá una parte. No podía creerlo. Esa casa en la costa de Valencia había sido mi refugio durante años. El lugar donde planificaba retirarme algún día. Mi abuelo Antonio me la había prometido cuando cumplí 18 años. Algún día será tuya, pequeña, me dijo mientras contemplábamos juntos el atardecer desde la terraza. Aquí podrás ser libre. Incluso había financiado mis estudios universitarios vendiendo una parcela adyacente, todo para que yo pudiera cumplir mis sueños. Mis padres, Pilar y Fernando, nunca entendieron mi visión. Para ellos, una mujer debía conformarse con un trabajo estable, preferiblemente en el negocio familiar. Una cadena de tiendas de electrodomésticos que habían construido con esfuerzo. Cuando les anuncié que quería estudiar ingeniería informática y crear mi propia empresa de tecnología, me miraron como si les hubiera dicho que planeaba viajar a Marte. Es una fase, dijo mi padre, desestimando completamente mis ambiciones. Eventualmente entrarás en razón y te unirás al negocio familiar. Es tu deber. Pero yo tenía otros planes. Con el apoyo de mi abuelo Antonio, terminé mi carrera con honores y fundé Tech Future, una pequeña consultora que comenzó en mi habitación de estudiante. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba 18 horas diarias, sacrifiqué relaciones personales y pasé noches enteras programando hasta que me ardían los ojos. Mi única motivación era demostrarles a mis padres que estaban equivocados. Mientras ellos seguían administrando su cadena de tiendas con métodos tradicionales, yo me aventuré en el mundo digital. Desarrollé sistemas de gestión empresarial que revolucionaron la manera en que pequeñas y medianas empresas operaban. Mi primer gran cliente llegó cuando tenía 25 años, una multinacional japonesa que necesitaba optimizar sus procesos. El éxito fue tal que pronto recibí ofertas de Europa, América y Asia. A los 28 años, Tech Future ya no era una pequeña consultora, sino una empresa con oficinas en Madrid, Londres y Singapur. Tenía más de 100 empleados y facturaba millones. La traición de mis padres me dolía, pero lo que realmente me enfurecía era su incapacidad para reconocer mi éxito. En cada reunión familiar, minimizaban mis logros, tratándolos como suerte pasajera. El mundo tecnológico es volátil, decía mi madre. Nuestro negocio de electrodomésticos es sólido, tiene raíces, clientes leales. Lo tuyo es una burbuja que explotará cualquier día. Y ahora esto, la venta de la casa que me había prometido mi abuelo. La propiedad que yo consideraba mi legado familiar. Mi conexión con el único que creyó en mí. Respiré hondo, intentando controlar la ira que me consumía. ¿A quién se la vendieron?, pregunté, intentando mantener la compostura. A una empresa de inversiones, respondió mi madre vagamente. GLB Investments. Ofrecieron casi 2 millones de euros, Carmen. Es una locura rechazar eso por sentimentalismos. Algo en ese nombre me resultaba familiar. GLB Investments. Lo había escuchado en alguna parte. Mientras seguía discutiendo con mi madre, abrí mi ordenador portátil y comencé a buscar información sobre la empresa. La casa no era suya para venderla, insistí. El abuelo me la prometió. Promesas verbales, Carmen. En términos legales, la casa seguía a nuestro nombre. Tu abuelo nunca concretó el traspaso. Colgué el teléfono con rabia. Mi madre seguía hablando, pero ya no podía escucharla. La herencia que mi abuelo Antonio me había prometido se había esfumado. La propiedad que representaba mi conexión con él, vendida sin mi consentimiento. Miré por la ventana de mi habitación de hotel en Tokio, intentando calmarme mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. Jorge, mi asistente personal, tocó a la puerta.
Carmen, la reunión con Miyazaki-san es en 30 minutos. Deberíamos irnos ya. Intenté recomponerme. Este acuerdo con Technova Corp podría catapultar Tech Future a un nivel completamente nuevo. No podía permitir que problemas familiares lo arruinaran. Voy enseguida, respondí, aplicándome rápidamente maquillaje para disimular mis ojos enrojecidos. La reunión fue un éxito rotundo. Miyazaki-san, el CEO de Technova, quedó impresionado con nuestra propuesta de sistema integrado de gestión financiera. Firmamos un contrato de colaboración por 5 años valorado en 20 millones de euros. En cualquier otro momento habría estado eufórica, pero mientras brindábamos con sake, mi mente seguía en aquella casa frente al mar. De regreso al hotel, continué investigando sobre GLB Investments. Era una empresa relativamente nueva, fundada hace apenas 2 años, pero que ya había adquirido propiedades significativas en toda España. Lo extraño era su estructura corporativa, una maraña de holdings y sociedades que hacían casi imposible identificar a los verdaderos propietarios. ¿Qué sabes de GLB Investments?, le pregunté a Jorge cuando nos preparábamos para volar de regreso a España al día siguiente. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. GLB han estado muy activos últimamente, respondió, mostrándome un artículo en su tablet. Han comprado varias propiedades históricas en la costa mediterránea. Se rumorea que están preparando un megaproyecto turístico. Un escalofrío me recorrió la espalda. La casa del abuelo Antonio estaba en una zona privilegiada, con vistas panorámicas al mar y acceso directo a una pequeña cala casi privada. Era una ubicación perfecta para un complejo turístico de lujo. Durante el vuelo de regreso, no pude dormir. Repasaba mentalmente las palabras exactas de mi abuelo. Esta casa será tuya algún día, Carmen. Te la dejo como herencia para que siempre tengas un lugar al que volver. ¿Por qué nunca había formalizado esa promesa? Antonio había sido meticuloso en todos sus asuntos. No tenía sentido. Cuando aterrizamos en Madrid, un mensaje de mi hermano Javier me esperaba. Mamá y papá quieren reunirse con nosotros esta noche. Es importante. Javier siempre había sido el hijo perfecto. Se había incorporado al negocio familiar después de estudiar empresariales y ahora dirigía la expansión de las tiendas de electrodomésticos. Nunca habíamos sido cercanos. Él veía mi rechazo al negocio familiar como una traición. No puedo esta noche, le respondí. Acabo de llegar de Tokio y estoy agotada. Carmen, es sobre la venta de la casa, insistió. Y hay algo más. Papá quiere discutir el futuro de la empresa. Aquello me pareció extraño. Fernando nunca discutía asuntos empresariales conmigo. Para él, yo era la hija rebelde que había abandonado el negocio familiar para perseguir tonterías tecnológicas. Accedí a la reunión. Necesitaba respuestas sobre la casa, y si mi padre quería hablar de negocios, tal vez por fin estaba reconociendo mis logros. La casa familiar, donde mis padres seguían viviendo, estaba en las afueras de Madrid. Una enorme vivienda de estilo mediterráneo, rodeada de jardines impecablemente mantenidos. Al entrar, noté que algo no andaba bien. El ambiente estaba tenso. Mi madre, normalmente sociable y parlanchina, apenas dijo «Hola». Mi padre parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. «¿Qué está pasando?», pregunté directamente. La traición de la venta de mi casa seguía doliendo, pero ahora me preocupaba más la extraña actitud de mis padres. «Siéntate, Carmen», dijo mi padre, señalando el sofá. «Hay algo que debemos decirte». Javier ya estaba allí, con expresión grave. A su lado, Clara, su esposa, me miraba con una mezcla de lástima y recelo que me puso aún más nerviosa. «Hemos vendido Electrodomésticos Ramírez», anunció mi padre sin preámbulos. «La transacción se completará en 2 semanas». Me quedé sin palabras. El negocio familiar, el orgullo de mis padres, la empresa que siempre habían insistido en que yo debía continuar. ¿Vendida? ¿Por qué?, logré preguntar. Siempre dijiste que nunca venderías, que era nuestro legado. Las cosas cambian, respondió mi padre, evitando mi mirada. La competencia de las grandes superficies y el comercio online nos estaban dejando sin margen. La oferta llegó en el momento justo. ¿Qué oferta? ¿Quién compra?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. GLB Investments, confirmó Javier. La misma empresa que compró la casa del abuelo Antonio. El mundo pareció detenerse. No podía ser coincidencia. Una misma empresa comprando tanto la casa de mi abuelo como el negocio familiar en cuestión de días. ¿Cuánto?, pregunté, intentando mantener la calma.
8 millones de euros, dijo mi padre. Es un buen precio considerando la situación del mercado. ¿Y qué pasará con los empleados? ¿Con Javier? Parte del acuerdo incluye mantener a todo el personal durante al menos un año, explicó mi padre. Javier permanecerá como director general. La situación era absurda. Mis padres, que siempre habían menospreciado mi carrera en tecnología por considerarla inestable, ahora vendían el sólido negocio familiar a una misteriosa empresa de inversiones. Hay algo más que no me están contando, dije, mirándolos fijamente. ¿Qué está pasando realmente? Mi madre comenzó a llorar en silencio. Mi padre parecía incapaz de hablar. Fue Javier quien finalmente respondió. La empresa está al borde de la bancarrota, Carmen. Llevamos 3 años perdiendo dinero. La competencia nos está destruyendo. Esta venta es nuestra única salida. La revelación de Javier me golpeó como un puñetazo en el estómago. Electrodomésticos Ramírez, el negocio que mis padres habían construido con tanto sacrificio durante 30 años, el sólido imperio que tanto presumían frente a mi volátil aventura tecnológica, estaba al borde del colapso. ¿Por qué nunca me lo dijeron?, pregunté, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por orgullo, admitió mi padre, bajando la mirada. ¿Cómo íbamos a decirte que estábamos fracasando mientras tú triunfabas con tu empresa? Siempre criticamos tu decisión de seguir tu propio camino, y ahora... Estábamos equivocados, añadió mi madre entre lágrimas. Tan equivocados, hija. Una parte de mí quería disfrutar ese momento de vindicación, pero otra parte más profunda se sentía devastada. Mis padres habían estado sufriendo en silencio mientras yo construía mi éxito lejos de ellos. Podríais haberme pedido ayuda, dije. Soy vuestra hija, tengo recursos, contactos. Precisamente por eso no lo hicimos, intervino Javier. No queríamos ser una carga para ti después de cómo te tratamos. La conversación continuó durante horas. Descubrí que la crisis había comenzado hace 5 años, coincidiendo con la expansión agresiva de una cadena internacional de electrodomésticos. Mis padres habían intentado competir abriendo nuevas tiendas, pero sin una estrategia digital sólida, habían ido perdiendo clientes progresivamente. GLB Investments apareció como caída del cielo, explicó mi padre. Primera oferta por la casa del abuelo, luego interés en la empresa, todo en cuestión de semanas. Algo no encajaba. ¿Por qué una empresa de inversiones inmobiliarias estaría interesada en una cadena de tiendas de electrodomésticos en dificultades? Necesito ver los contratos, dije, tanto de la venta de la casa como de la empresa. Mi padre dudó, pero finalmente accedió. Mientras examinaba los documentos, noté varias cláusulas sospechosas. La más alarmante, GLB adquiría no solo los locales comerciales, sino también todos los activos inmobiliarios de la familia, incluida la casa donde estábamos ahora. ¿Les vendisteis también vuestra casa?, pregunté horrorizada. Es parte del acuerdo, confirmó mi padre con resignación. Tenemos derecho a seguir viviendo aquí pagando un alquiler simbólico durante 5 años. La situación era peor de lo que imaginaba. Mis padres no solo habían vendido su negocio, habían entregado prácticamente todo su patrimonio a una empresa desconocida. ¿Quién está detrás de GLB Investments? ¿Con quién habéis negociado? Y un abogado, respondió Javier. Álvaro Mendoza. Muy profesional, muy directo. Ese nombre me sonaba vagamente familiar. Tendría que investigarlo más tarde. Necesito tiempo para procesar todo esto, dije, levantándome. Y necesito revisar estos contratos con mi equipo legal. No firméis nada más hasta que hable con vosotros. De vuelta en mi apartamento de Madrid, no pude dormir. Había algo en toda esta situación que me inquietaba profundamente. ¿Por qué GLB estaba tan interesada en los activos de mi familia? La casa del abuelo Antonio tenía sentido por su ubicación privilegiada, pero ¿una cadena de electrodomésticos en problemas? ¿La casa familiar en un barrio residencial? A la mañana siguiente, pedí a mi equipo legal que analizara minuciosamente los contratos. También solicité a mi departamento de investigación que averiguara todo lo posible sobre GLB Investments y Álvaro Mendoza. Mientras esperaba los resultados, decidí visitar la casa del abuelo Antonio por última vez antes de que pasara oficialmente a manos de GLB. Necesitaba despedirme adecuadamente de aquel lugar lleno de recuerdos. El viaje a Valencia fue como un retorno al pasado. Cada kilómetro me traía memorias de aquellos veranos junto al mar, de las conversaciones con mi abuelo en la terraza, mientras me contaba historias de su juventud y me animaba a perseguir mis sueños. La casa seguía exactamente igual. Una construcción mediterránea de 2 plantas con paredes blancas y tejas rojas, rodeada de pinos y con vistas al mar Mediterráneo. El jardín, sin embargo,
Mostraba signos de abandono. Nadie lo había cuidado desde la muerte del abuelo hace 3 años. Usando la llave que aún conservaba, entré. El interior olía a cerrado, a ausencia. Recorrí cada habitación lentamente, acariciando los muebles cubiertos con sábanas, recordando momentos vividos allí. En el despacho del abuelo, donde solía pasar horas leyendo o escribiendo, me detuve frente a su viejo escritorio de roble. Por impulso, abrí los cajones. La mayoría estaban vacíos, pero en el último encontré una carpeta amarillenta. Al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Era un testamento. Fechado apenas un mes antes de su muerte, el documento declaraba claramente que me dejaba la casa en herencia. ¿Por qué nunca supe de esto?, murmuré, revisando las páginas con incredulidad. El testamento parecía legal, firmado ante notario. Según este documento, la propiedad debería haber pasado a mi nombre tras el fallecimiento del abuelo. ¿Por qué mis padres nunca me lo comunicaron? ¿O acaso ellos tampoco lo sabían? Guardé el testamento en mi bolso y continué explorando la casa. En el dormitorio principal, bajo una tabla suelta que el abuelo usaba como escondite secreto, me lo había mostrado cuando era niña, encontré algo aún más sorprendente: un diario y varios documentos relacionados con un proyecto llamado Marina Azul. Los planos mostraban un enorme complejo turístico y residencial que ocuparía precisamente la zona donde se encontraba la casa. Según las anotaciones, el proyecto había sido rechazado hace 20 años por problemas de licencias y oposición vecinal. Entre los papeles había cartas de un tal Miguel Lozano, quien parecía ser el principal impulsor del proyecto. En sus cartas, intentaba convencer a mi abuelo para que vendiera la propiedad, ofreciéndole sumas cada vez mayores. La última carta, fechada poco antes de la muerte del abuelo, contenía una amenaza velada. Antonio, reconsidere su postura. Este proyecto se realizará con o sin su cooperación. Hay muchas formas de conseguir lo que queremos. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi investigación. Era Raquel, la jefa de mi departamento legal. Carmen, hemos revisado los contratos y hay algo muy extraño, dijo sin preámbulos. GLB Investments no está comprando solo las propiedades físicas, también adquiere todos los derechos sobre patentes y marcas registradas asociadas a tu familia. ¿Patentes? ¿De qué hablas? Mi familia vende electrodomésticos, no inventa nada. Eso pensábamos, pero al investigar más a fondo, descubrimos que tu abuelo, Antonio Ramírez, registró varias patentes relacionadas con energía renovable en los años 90. Patentes que podrían valer millones hoy en día. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi abuelo inventor nunca me había mencionado nada sobre patentes. Siempre lo conocí como un hombre de negocios retirado, dedicado a su jardín y sus libros. Hay más, continuó Raquel. Hemos identificado quién está detrás de GLB Investments. Es un holding controlado por Lozano Energías, cuyo CEO es Miguel Lozano, completé, mirando la carta que tenía en mis manos. Exacto. ¿Cómo lo sabías? Es una larga historia, respondí. ¿Qué más has descubierto sobre él? Lozano lleva años intentando desarrollar un proyecto llamado Marina Azul en la costa valenciana. Un complejo que incluiría no solo hoteles y apartamentos de lujo, sino también una planta de energía renovable basada en el oleaje. Las piezas empezaban a encajar. Lozano necesitaba la casa del abuelo para su proyecto, pero también quería las patentes que mi abuelo había registrado, probablemente relacionadas con esa tecnología de energía renovable. ¿Y mis padres?, pregunté. ¿Por qué comprar también su empresa y casa? Presión, sugirió Raquel. O quizás las tiendas tienen ubicaciones estratégicas para su plan de expansión. Estamos investigando eso todavía. Al colgar, me quedé mirando el mar a través de la ventana. La traición que sentía hacia mis padres por vender la casa se había transformado en algo más complejo. ¿Sabían ellos sobre las patentes del abuelo? ¿Sobre el testamento? ¿O también ellos estaban siendo manipulados? Regresé a Madrid con el testamento, el diario y los documentos del proyecto Marina Azul. Durante el trayecto, no dejaba de preguntarme cómo había conseguido Lozano convencer a mis padres para que vendieran prácticamente todo su patrimonio. Nada más llegar a mi apartamento, recibí una llamada de Jorge, mi asistente. Carmen, han estado buscándote. Álvaro Mendoza, el abogado de GLB Investments, ha llamado 3 veces. Dice que es urgente. ¿Qué quería exactamente? Confirmar la fecha para la firma de la venta de la casa de Valencia. Parece que hay algún problema con el papeleo y quieren resolverlo cuanto antes. Así que ya sabían que yo había descubierto el testamento. Estaban intentando acelerar la transacción antes de que pudiera actuar. Jorge,
Cancela todas mis reuniones para mañana. Voy a visitar a alguien. Esa misma tarde, conduje hasta una pequeña notaría en el centro de Madrid. El notario que había certificado el testamento del abuelo, Enrique Sotomayor, seguía ejerciendo a sus 70 años. Por supuesto que recuerdo a su abuelo, me dijo cuando logré conseguir una cita urgente. Un hombre extraordinario. Y sí, preparé y certifiqué su testamento. ¿Por qué nunca se ejecutó?, pregunté. Han pasado 3 años desde su muerte, y yo, su principal heredera, no fui informada. El notario pareció genuinamente sorprendido. Envié copias del testamento a todos los interesados, como es el procedimiento estándar, a sus padres, a usted. Nunca recibí nada, afirmé, cada vez más confundida. Extraño, murmuró el anciano revisando sus archivos. Aquí está el acuse de recibo. Alguien firmó en su nombre. Me mostró el documento. La firma era una pálida imitación de la mía, obviamente falsificada. ¿Quién recogió estas notificaciones? No lo recuerdo con exactitud. Espere, permítame consultar el registro. Después de revisar un libro de entradas, el notario asintió. Aquí está. Fernando Ramírez recogió todas las notificaciones personalmente. Mi propio padre. Él había interceptado el testamento, ocultándome deliberadamente mi herencia. La traición era aún más profunda de lo que imaginaba. ¿Qué opciones legales tengo?, pregunté, intentando mantener la compostura. El testamento sigue siendo válido, explicó Sotomayor. Puede impugnar cualquier venta realizada sin su consentimiento como legítima propietaria, pero debe actuar rápidamente. Salí de la notaría con una mezcla de determinación y dolor. Necesitaba confrontar a mis padres antes de tomar cualquier acción legal. Merecía escuchar su versión. Cuando llegué a la casa familiar, encontré a mi madre sola, regando las plantas del jardín. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a culpabilidad. ¿Por qué me ocultasteis el testamento del abuelo?, pregunté sin rodeos mostrándole el documento. Mi madre dejó caer la regadera, el agua derramándose sobre el césped. Carmen, ¿dónde encontraste eso? En la casa de Valencia, mi casa, según este testamento legal que papá escondió. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me hicisteis esto? Tu padre pensó que era lo mejor, respondió débilmente. La empresa estaba en problemas y necesitábamos garantías para un préstamo. Usamos la casa como aval, pensando que podríamos devolverlo antes de que yo descubriera que me estabais robando, completé, incapaz de contener mi indignación. ¿Y ahora la habéis vendido a Lozano junto con toda la empresa? ¿Sabíais lo de las patentes del abuelo? La expresión de confusión de mi madre parecía genuina. ¿Qué patentes? Le expliqué rápidamente sobre el descubrimiento de las patentes de energía renovable y cómo Lozano probablemente las quería para su proyecto Marina Azul. No teníamos idea, dijo mi madre, sentándose en un banco del jardín, visiblemente abatida. Miguel Lozano se presentó como un inversor interesado en diversificar. Nos ofreció un salvavidas cuando nos ahogábamos. Fernando nunca mencionó conocerlo de antes. ¿Dónde está papá ahora? Necesito hablar con él. En una reunión con Lozano y el abogado. Están ultimando los detalles de la venta. Sin perder un segundo más, conduje hasta las oficinas centrales de Electrodomésticos Ramírez. Al llegar, la recepcionista me informó que la reunión se estaba llevando a cabo en la sala de juntas del último piso. Subí directamente, sin anunciarme. Al abrir la puerta, 3 pares de ojos se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el fastidio. «Carmen», dijo mi padre poniéndose de pie nerviosamente, «no esperábamos verte hoy». «Evidentemente», respondí, entrando en la sala. «No querías que interrumpiera esta pequeña reunión, ¿verdad, papá?» Miguel Lozano, un hombre de unos 60 años con cabello canoso perfectamente peinado y traje impecable, me observaba con frialdad calculadora. A su lado, Álvaro Mendoza, el abogado, intentaba mantener una expresión neutral. «Señorita Ramírez», dijo Lozano, ofreciéndome su mano. «Un placer conocerla finalmente. Su reputación en el mundo tecnológico la precede». Ignoré su mano extendida. «Ahórrese las cortesías, señor Lozano. Sé exactamente quién es usted y qué pretende». Coloqué sobre la mesa el testamento del abuelo y los documentos del proyecto Marina Azul. «La casa de Valencia es legalmente mía. Mi abuelo me la dejó en herencia, como demuestra este testamento que mi padre ocultó deliberadamente. Cualquier venta realizada es nula». Lozano apenas pestañeó, volviéndose hacia mi padre. «Fernando, creía que había solucionado este inconveniente». La manera en que dijo «inconveniente» hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Qué había hecho exactamente mi padre? «Lo intenté», murmuró mi padre, evitando mi mirada.
También sé lo de las patentes, continué, dirigiéndome a Lozano. Las que mi abuelo registró y que ustedes quieren para su proyecto Marina Azul. Esa es la verdadera razón por la que están comprando todo, ¿verdad? No les importa la cadena de tiendas. Quieren esas patentes y el terreno. Por primera vez, vi un destello de preocupación en los ojos de Lozano. No esperaba que supiera tanto. Negocios son negocios, señorita Ramírez, respondió con calma estudiada. Ofrecimos un precio justo por todos los activos de la familia. Sus padres aceptaron libremente. Después de que los acorralaran financieramente, repliqué. ¿Cómo lo hizo? ¿Compró sus deudas? ¿Presionó a sus proveedores para que les cortaran el crédito? Lozano sonrió levemente. Es usted tan perspicaz como decían. Efectivamente, los negocios a veces requieren estrategias agresivas, pero todo legal, le aseguro. ¿Legal como falsificar mi firma para interceptar notificaciones notariales? Pregunté, mirando directamente a mi padre. Fernando palideció. El abogado Mendoza, notando la tensión, intervino. Creo que deberíamos calmar los ánimos. Quizás podamos llegar a un nuevo acuerdo que satisfaga a todas las partes. No habrá ningún acuerdo, afirmé categóricamente. Voy a impugnar legalmente la venta de la Casa de Valencia y exigiré una investigación sobre la manipulación de la herencia de mi abuelo. En cuanto a la empresa y las patentes, mis abogados ya están preparando una demanda por prácticas comerciales fraudulentas. Sería una lástima llegar a esos extremos, dijo Lozano perdiendo la sonrisa, especialmente considerando lo que está en juego para su familia. ¿Está amenazándome? En absoluto. Solo señalo que una batalla legal prolongada podría ser devastadora para todos los involucrados. Su padre podría enfrentar cargos por falsificación de documentos. Su madre perdería esta casa donde ha vivido toda su vida. ¿Y usted? Bueno, incluso las empresas más sólidas pueden sufrir cuando su CEO está inmerso en escándalos judiciales. Mi padre finalmente encontró su voz. Carmen, por favor, hice lo que creía necesario para salvar la empresa. Nunca pensé que llegaríamos a este punto. ¿Qué punto, papá? ¿El punto donde descubro que me robaste mi herencia? ¿O el punto donde vendes no solo mi casa, sino toda la empresa familiar a un hombre que amenazó al abuelo Antonio? ¿Amenazas? Intervino Lozano con fingida indignación. Son acusaciones muy serias, señorita Ramírez. Tengo las cartas, respondí, sacando las misivas que había encontrado en la casa. Aquí está usted, prácticamente amenazando a mi abuelo para que vendiera la propiedad. Y aquí está la respuesta del abuelo, negándose categóricamente. Lozano tomó las cartas, su rostro endureciéndose mientras las leía. Correspondencia privada de hace 2 décadas. Irrelevante para nuestras negociaciones actuales. No para un juez, repliqué, especialmente cuando demuestra un patrón de conducta. Primero intentó presionar a mi abuelo, ahora a mis padres, usando tácticas cada vez más agresivas para conseguir esas patentes y ese terreno. El empresario me estudió con una nueva intensidad, como recalculando su estrategia. Le propongo algo, señorita Ramírez, una negociación privada, solo usted y yo. Encuentro refrescante tratar con alguien que entiende realmente lo que está en juego. Miré a mi padre, que parecía completamente derrotado, y al abogado Mendoza, que observaba la escena con interés profesional. Está bien, accedí. Pero con una condición, quiero ver todos los documentos relacionados con Marina Azul, los planos actualizados, los estudios de viabilidad, todo. Lozano asintió, apreciando mi estrategia. Acompáñeme a mis oficinas, tengo todo allí. Durante el trayecto en su lujoso coche, ninguno habló. Lozano parecía concentrado en sus pensamientos, probablemente calculando cuánto tendría que ceder para conseguir lo que quería. Sus oficinas ocupaban las 3 últimas plantas de un rascacielos en el centro financiero de Madrid. La vista desde la sala de reuniones era impresionante. Toda la ciudad se extendía a nuestros pies, bañada por la luz dorada del atardecer. Impresionante, ¿verdad?, comentó, sirviendo 2 copas de whisky. Desde aquí arriba, uno puede ver el futuro, visualizar posibilidades que otros ni siquiera imaginan. Rechacé la copa que me ofrecía. Prefiero mantener la mente clara, gracias. Lozano sonrió, como si apreciara mi cautela. Presionó un botón y una pantalla descendió de techo. Marina Azul, anunció con orgullo mientras aparecían imágenes de un impresionante complejo junto al mar. No solo un resort de lujo, sino el primer complejo turístico autosuficiente energéticamente del mundo. Los planos mostraban un ambicioso proyecto que combinaba hoteles, residencias de lujo, un puerto deportivo y, en el centro,
una innovadora planta de energía que aprovechaba las olas para generar electricidad. La ubicación es perfecta, continuó. Corrientes marinas ideales, protección natural contra temporales y una profundidad óptima para las turbinas submarinas. Solo hay un problema, la parcela que falta para completar el proyecto. La casa de mi abuelo, concluí. Exactamente. La última pieza del rompecabezas. Antonio siempre se negó a vender, a pesar de nuestras generosas ofertas. ¿Generosas ofertas?, repetí con incredulidad. Le amenazó cuando no consiguió lo que quería. Lozano desestimó mi comentario con un gesto. Negocios agresivos. Pero ahora le ofrezco algo diferente. Una sociedad. ¿Sociedad? Sus padres venden, como hemos acordado. Usted recibe la compensación justa por la casa que le correspondía, más un 15% de participación en Marina Azul, valorado en aproximadamente 30 millones de euros una vez completado el proyecto. La cifra era impresionante, no podía negarlo, pero había algo que no encajaba. ¿Y las patentes del abuelo? ¿Por qué tanto interés en ellas? Lozano dudó por primera vez. Son complementarias al proyecto. No, hay algo más, insistí. Si solo quisiera el terreno, podría haber comprado solo la casa. ¿Por qué toda esta complicada operación para adquirir también la empresa familiar y con ella los derechos sobre esas patentes? El empresario suspiró, acercándose a la ventana. Su abuelo era un visionario adelantado a su tiempo. Diseñó un sistema de conversión de energía undimotriz, generada por las olas, que era un 40% más eficiente que cualquier tecnología existente entonces, o ahora. ¿Y por qué nunca lo desarrolló? Porque era demasiado caro para la época. La tecnología complementaria aún no existía. Pero ahora. Se volvió hacia mí con ojos brillantes. Ahora podemos hacerlo realidad y cambiar el paradigma energético mundial. Si es tan revolucionario, ¿por qué actuar en las sombras? ¿Por qué no simplemente ofrecer una compra legítima de las patentes? Porque no están a la venta, admitió Lozano. Su abuelo dejó instrucciones explícitas. Las patentes no deben usarse con fines comerciales hasta que la tecnología pueda beneficiar a todos por igual, no solo a los ricos. Lo consideraba su legado a la humanidad. Finalmente entendí la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo una cuestión de propiedad o herencia, era el futuro de una tecnología potencialmente revolucionaria. Por eso todo este elaborado plan, dije, las piezas encajando. Sabía que yo, como heredera legítima, respetaría los deseos del abuelo sobre las patentes, así que decidió obtenerlas a través de mis padres, presionándolos financieramente hasta que no tuvieran más remedio que vender todo. Lozano no lo negó. Los negocios requieren decisiones difíciles, y esta tecnología merece ver la luz. Imagínelo, energía limpia, prácticamente ilimitada. ¿No vale la pena? ¿A cualquier precio, incluso traicionando los principios de su creador? Los principios no cambian el mundo, señorita Ramírez. La acción lo hace. Me acerqué a la pantalla, estudiando los planos del complejo. Era impresionante, sin duda, y la idea de energía limpia a gran escala resultaba tentadora. Pero a costa de traicionar los valores de mi abuelo. ¿Cuánto costaría construir solo la planta energética, sin el complejo turístico de lujo? Pregunté repentinamente. ¿Disculpe? Si realmente le interesa revolucionar el sector energético, ¿cuánto costaría desarrollar solo la tecnología de mi abuelo, sin los hoteles, sin las residencias para millonarios? Lozano me miró como si hubiera dicho una locura. El complejo turístico financia la planta energética. Sin él, necesitaríamos al menos 100 millones en inversión inicial. Lo que confirma mi sospecha, dije. No le interesa cambiar el mundo. Solo quiere explotar comercialmente algo que mi abuelo quería que beneficiara a todos. Soy un hombre de negocios, no un filántropo, respondió con frialdad. Si rechaza mi oferta, seguiré adelante de todos modos. Sus padres ya han firmado un preacuerdo. Solo necesito su cooperación para evitar complicaciones legales. ¿O qué? ¿Más estrategias agresivas? Esperaba que fuera más pragmática, considerando su éxito empresarial. Pero veo que heredó la obstinación de Antonio. Lo tomaré como un cumplido, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Y mi respuesta es no. Impugnaré legalmente la venta de la casa y pelearé por las patentes. Mi abuelo quería que esa tecnología beneficiara a todos, no solo a unos pocos privilegiados, y voy a respetar su voluntad. Comete un grave error, advirtió Lozano. Podría ser parte de algo revolucionario. Me detuve en la puerta. Ya soy parte de algo revolucionario, señor Lozano. Mi propia empresa, construida con mis valores. Y ahora, también seré la guardiana del verdadero legado de mi abuelo.
Al salir del edificio de Lozano Energías, mi determinación era clara, pero la tarea que tenía por delante, inmensa, debía enfrentarme no solo a un poderoso empresario, sino también a la traición de mi propia familia. Mi primer paso fue reunirme con Raquel y el equipo legal de Tech Future. Les expliqué toda la situación, mostrándoles el testamento del abuelo, las cartas amenazantes de Lozano y los documentos sobre las patentes. «Tenemos base para impugnar la venta de la casa», confirmó Raquel después de estudiar la documentación. «El testamento es claro y la firma falsificada constituye un delito. En cuanto a las patentes, es más complicado. Si tus padres las vendieron creyendo que eran los legítimos propietarios, pero no lo eran», insistí. «El abuelo me nombró albacea de su legado intelectual en el mismo testamento». «Entonces tenemos un caso. No será fácil ni rápido, pero podemos luchar». Esa misma noche, llamé a Javier. Necesitaba saber si él había sido parte de la conspiración. «Te juro que no sabía nada del testamento», me aseguró cuando le conté lo que había descubierto. «Papá nunca mencionó que la casa fuera legalmente tuya». «¿Y las patentes? ¿Sabías de su existencia?» «No hasta hace unas semanas, cuando Lozano trajo el tema a colación durante las negociaciones». Papá parecía tan sorprendido como yo. Quería creerle. A pesar de nuestras diferencias, Javier siempre había sido honesto. Quizás demasiado franco a veces, pero nunca mentiroso. «Necesito que convenzas a papá y mamá de que no firmen nada más», le pedí, «y que me permitan hablar con ellos. Tenemos que aclarar esto». «Lo intentaré», prometió. «Pero Carmen, papá está destruido. Siente que ha fallado a todos, a nosotros, a los empleados, al legado del abuelo». Sus palabras me ablandaron ligeramente. A pesar de mi rabia por la traición, no podía ignorar el sufrimiento de mi padre. Al día siguiente, presentamos una demanda para bloquear provisionalmente la venta de la casa y la transferencia de las patentes. También solicité una orden judicial para acceder a todos los documentos financieros de Electrodomésticos Ramírez de los últimos 5 años. Quería entender exactamente cómo Lozano había manipulado la situación financiera de la empresa. La respuesta de Lozano no se hizo esperar. Su equipo legal presentó una contrademanda alegando que yo estaba interfiriendo maliciosamente en una transacción legítima y solicitando daños por valor de 5 millones de euros. El conflicto legal apenas comenzaba, pero yo tenía otra batalla que librar: recuperar la confianza familiar. Esa tarde visité la casa de mis padres. Encontré a mi padre sentado solo en el jardín, mirando al vacío. «Papá», dije suavemente, sentándome a su lado. «Has venido a recriminarme», respondió sin mirarme. «Lo merezco. He venido a entender», corregí. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ocultar el testamento del abuelo?» Fernando suspiró profundamente. «Al principio fue por orgullo. Cuando el notario me entregó los documentos y vi que te había dejado la casa a ti, me sentí traicionado. Antonio era mi padre, y sin embargo te eligió a ti sobre mí». «No fue una competición, papá. Lo sé ahora. Pero en ese momento, guardé el testamento, pensando que lo resolveríamos más tarde. Entonces empezaron los problemas financieros. Necesitábamos capital urgentemente, y la casa era nuestro activo más valioso. Así que usasteis una propiedad que no os pertenecía como aval». «Sí», admitió con vergüenza. «Pensé que podríamos devolver el préstamo antes de que descubrieras la verdad». Pero las cosas solo empeoraron, y cuando Lozano apareció ofreciendo comprarlo todo, parecía una salida milagrosa. ¿Sabías lo de las patentes? Lo que realmente quería Lozano, no al principio. Cuando las mencionó durante las negociaciones, fue una sorpresa para mí. Recordé vagamente que tu abuelo trabajaba en algo relacionado con energía renovable, pero nunca pensé que hubiera llegado a patentar nada valioso. Le conté entonces lo que había descubierto, el verdadero valor de las patentes, las instrucciones específicas del abuelo sobre su uso y cómo Lozano planeaba explotar comercialmente la tecnología contra los deseos de su creador. «Tu abuelo siempre fue un idealista», dijo mi padre, negando con la cabeza, «siempre pensando en el bien común por encima del beneficio personal». «Como debería ser», respondí. «Esa tecnología podría cambiar vidas, papá, no solo llenar los bolsillos de inversores millonarios». Por primera vez, vi una chispa de interés genuino en sus ojos. ¿Realmente es tan revolucionaria? Según Lozano, podría proporcionar energía limpia a una fracción del costo actual. Imagina lo que eso significaría para comunidades sin recursos.
para regiones sin infraestructura energética adecuada. Mi padre guardó silencio un momento, procesando la información. He cometido un error terrible, ¿verdad? Varios, respondí con honestidad, pero aún podemos arreglarlo. Necesito que me apoyes, que testifiques sobre cómo Lozano manipuló la situación financiera de la empresa para forzaros a vender. Lo haré, prometió, tomando mi mano. Y Carmen, lo siento, por todo, por no creer en ti, por ocultarte la verdad, por no ser el padre que merecías. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa legal. Los abogados de ambas partes intercambiaban documentos, presentaban mociones, solicitaban aplazamientos. La prensa comenzó a interesarse por el caso, especialmente cuando salió a la luz la naturaleza de las patentes en disputa. Revolucionaria tecnología energética en el centro de batalla legal familiar, tituló un importante periódico económico. De repente, me encontré dando entrevistas no solo sobre mi empresa tecnológica, sino sobre energía renovable y ética empresarial. Lozano contraatacó con su propia campaña mediática, presentándose como un visionario obstaculizado por disputas familiares menores. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando nuestros investigadores descubrieron cómo había manipulado sistemáticamente a los proveedores y acreedores de electrodomésticos Ramírez para crear una crisis financiera artificial. Les ofreció mejores condiciones para que dejaran de suministrar a tus padres, me explicó Jorge después de entrevistar a varios antiguos proveedores, y compró la deuda bancaria para poder presionarlos con los plazos de pago. Esta evidencia fortaleció significativamente nuestra posición legal. El juez ordenó la suspensión provisional de todas las ventas hasta la resolución del caso, lo que significaba que la casa del abuelo y las patentes quedaban temporalmente protegidas. Lozano, acorralado, solicitó una reunión privada. Admiro su tenacidad, dijo cuando nos encontramos nuevamente en su lujoso despacho. Ha convertido lo que debería haber sido una simple transacción inmobiliaria en una cruzada personal. No hay nada simple en intentar apropiarse fraudulentamente de una tecnología que podría cambiar el mundo, respondí. Precisamente por eso deberíamos colaborar, no enfrentarnos. Tengo los recursos para desarrollar esa tecnología a escala global. Usted tiene los derechos legales. ¿No sería más sensato unir fuerzas, bajo sus términos, convirtiendo algo destinado al bien común en un lujo para privilegiados? Lozano se inclinó hacia adelante. Le propongo algo diferente, una fundación conjunta. Desarrollamos la tecnología juntos, utilizando mis recursos y respetando la visión de su abuelo. Sin el complejo turístico de lujo, solo la planta energética. Su oferta me sorprendió. ¿Era sincero o solo intentaba encontrar otra vía para conseguir lo que quería? ¿Por qué debería confiar en usted después de todo lo que ha hecho? Porque soy pragmático, señorita Ramírez. Este enfrentamiento nos está costando tiempo y dinero a ambos, y mientras discutimos, esa tecnología que podría beneficiar a millones sigue siendo solo un diseño en papel. Tenía razón en algo. La prioridad debía ser desarrollar la tecnología del abuelo, pero no podía ignorar cómo había actuado hasta ahora. Necesitaría garantías legales blindadas, dije, considerando la posibilidad. Control compartido pero con derecho de veto sobre cualquier uso comercial que contradiga la voluntad de mi abuelo. Podemos negociarlo, concedió. ¿Y la casa? Es mía por derecho. No está en discusión. Lozano asintió lentamente. Supongo que podemos ajustar los planos del proyecto para respetar esa parcela. Y mis padres, añadí, retirarán cualquier demanda contra ellos y la empresa familiar. Siempre que retiren su parte en la denuncia contra mí, es aceptable. Salí de aquella reunión con sentimientos encontrados. Por un lado, la posibilidad de un acuerdo que respetara los deseos del abuelo Antonio era tentadora. Por otro, seguía sin confiar plenamente en Lozano. Consulté con mi equipo legal, con Javier, e incluso con mis padres. Todos coincidieron en que si las garantías legales eran suficientemente sólidas, era la mejor solución. Finalmente, después de semanas de negociaciones intensas, llegamos a un acuerdo. Se crearía la Fundación Antonio Ramírez para la Energía Sostenible, encargada de desarrollar y distribuir la tecnología patentada por mi abuelo. Lozano aportaría el capital inicial, 100 millones de euros. Yo mantendría el control sobre las patentes, y cualquier beneficio generado se reinvertiría en llevar la tecnología a regiones desfavorecidas. La Casa de Valencia volvería legalmente a mi nombre, y mis padres recibirían compensación justa por la venta fallida de su empresa, más apoyo para reestructurarla y modernizarla. El día que firmamos los documentos finales, sentí que por fin hacía justicia al legado de mi abuelo. No solo recuperaba lo que era mío por derecho,
sino que aseguraba que su visión de un mundo con energía limpia y accesible para todos pudiera hacerse realidad. Esa tarde, visité la tumba del abuelo Antonio. Coloqué un ramo de sus flores favoritas junto a la lápida y me senté a contarle todo lo ocurrido. «Lo conseguimos, abuelo», susurré. «Tu tecnología cambiará el mundo, tal como querías. Y tu casa seguirá siendo nuestro refugio, nuestro lugar especial, te lo prometo». Han pasado 2 años desde aquel conflicto que casi destruye a mi familia y que, paradójicamente, acabó fortaleciéndonos. La Fundación Antonio Ramírez ha superado todas las expectativas. El primer prototipo funcional de la planta de energía undimotriz comenzó a operar hace 6 meses en la costa valenciana, no lejos de la casa del abuelo. Lozano, sorprendentemente, ha cumplido su parte del acuerdo. Su experiencia en el sector energético y sus contactos internacionales han sido fundamentales para superar obstáculos técnicos y burocráticos. Trabajamos juntos 3 días al mes, supervisando el desarrollo del proyecto. Nuestra relación es estrictamente profesional, pero basada en un respeto mutuo que antes parecía imposible. Mis padres han transformado completamente Electrodomésticos Ramírez. Con mi ayuda y la de Javier, digitalizaron todas sus operaciones, crearon una potente tienda online y se especializaron en electrodomésticos eficientes energéticamente. La empresa no solo ha recuperado su estabilidad financiera, sino que ha crecido un 40% en el último año. La herencia más valiosa que me dejó este conflicto no fue la propiedad de la casa ni las patentes, sino la reconciliación familiar. Mi padre y yo hablamos regularmente sobre negocios, respetándonos mutuamente como profesionales. Mi madre ha redescubierto su pasión por la jardinería y ha transformado el jardín de la casa de Valencia en un pequeño paraíso mediterráneo. La casa sigue siendo mi refugio. He restaurado cada rincón manteniendo su esencia original, tal como le habría gustado al abuelo. Desde su terraza, puedo ver ahora el discreto edificio que alberga la planta piloto de la fundación. No hay hoteles de lujo ni apartamentos exclusivos, solo tecnología limpia que pronto beneficiará a comunidades enteras. A veces, cuando el sol se pone sobre el Mediterráneo tiñendo el cielo de naranja y púrpura, casi puedo sentir la presencia del abuelo Antonio a mi lado, asintiendo con aprobación. Su legado vive, no solo en la propiedad material que me dejó, sino en los valores que defendió hasta el final. La justicia, finalmente, encontró su camino. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.